no sé si es la cuarta práctica, pero el tema de la práctica va a ser el tronco encefálico. Aunque también podría denominarse rombo del encéfalo, porque vamos a analizar diferentes estructuras. ¿Alguien recuerda qué estructuras formaban parte del tronco del encéfalo? El puente de El puente bulborraquídeo. mesencéfalo. Muy bien. ¿Y si metemos otra estructura para formar el rombo, cuál sería? Metencéfalo. ¿Cerebelo? El cerebelo, muy bien. Bien, los materiales que vamos a utilizar para la práctica van a ser algunos modelos cerebrales. Tenemos un modelo completo, aunque no nos va a servir de mucha utilidad. Y aquí tenemos ya algunos modelos donde vemos lo que sería el tronco del encéfalo, que sumando el cerebelo ya genera el rombo encéfalo. Estos van a ser algunos modelos que nos van a permitir ver algunas estructuras. El objetivo general de la práctica va a ser describir las características y funciones del tronco del encéfalo, y como objetivos específicos analizaremos la localización, la morfología, las funciones, algunas patologías clínicas de cada una de las estructuras, es decir, del puente, del bulbo, del mesencéfalo y del cerebelo. Bien, el tallo del encéfalo, como digo, es esta estructura, tiene forma obviamente de tallo, ¿de acuerdo? Está formada por las estructuras que hemos dicho que es el bulbo, el puente, aquí se puede ver una pequeña porción del mesencéfalo, y algunas de las funciones principales que tiene el tallo o tronco del encéfalo es un órgano de conducción para la información ascendente y descendente, es decir, de carácter sensitiva y motora. Además también está relacionado con algunos reflejos, sobre todo lleva información de carácter cardíaca, de carácter respiratoria, y también se dice que todo el tallo encefálico es importantísimo para la regulación del nivel de la conciencia, entendida esta como la capacidad que tenemos para estar despiertos o dormidos. Me refiero a ese nivel de conciencia, no me refiero a otro tipo de conciencia de nosotros mismos, etc. Y además, en el tronco del encéfalo emergen los principales nervios craneales, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Pero bueno, en este modelo podemos observar el primer par craneal. Aquí tenemos la cintilla, o lo que sería el bulbo olfatorio, el primer nervio que es el olfatorio. Aquí tenemos el segundo nervio, que era el nervio óptico. Aquí dentro podemos observar que estaría fundamentalmente el 3. ¿Cuál era el tercer nervio? Oculomotor. Oculomotor, muy bien. El cuarto, troclear, muy bien. Luego aquí también ya podemos ver el quinto, que es el trigémino, el sexto, aducens, muy bien, el séptimo, facial. el facial, muy bien, el octavo, el vestíbulo coclear. Aquí tenemos también el noveno, ¿de acuerdo? Que el noveno es el glosofaríngeo, debajo tenemos el vago, luego aquí al lado tenemos el espinal o el accesorio, y arribita tenemos el hipogloso, los 12 nervios craneales. Recordar que del tercero al 12º sí surgen del tronco del encéfalo, porque el primero y el segundo están un poquito por encima, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar describiendo el mesencéfalo. Vamos a hacer una pequeña descripción, ¿de acuerdo? Luego ya los compañeros abordarán el tema de forma más profunda. Bien, el mesencéfalo, ¿por qué se llama mesencéfalo? Porque, bueno, esta región de aquí ocupa la parte medial de lo que sería el cerebro. También se denomina cerebro medio o midbrain, ¿de acuerdo? Mide aproximadamente unos 2 centímetros. ¿Me podéis ayudar con dónde se localiza el mesencéfalo? Porque se localiza debajo del diencéfalo, muy bien. Y encima del puente, perfecto. Fijaos que uno de los límites posteriores que también tiene el mesencéfalo es este pequeño acueducto, que era el acueducto cerebral. Silvio. Muy bien. Este es uno de los límites posteriores que tiene el mesencéfalo. Bien, el mesencéfalo es un órgano también de conducción. Pasa información ascendente, información descendente. Hay información de esta corteza. No sé si recordáis cómo se llamaba esta corteza que hay aquí. Esta sí la hemos descrito. La que está delante. Corteza motora. La motora, muy bien. Pues esta corteza pues, va a enviar información motora que va a bajar por aquí, ¿de acuerdo? Baja luego por el mesencéfalo hacia abajo, hacia la médula espinal. Pero también hay información sensitiva o motora también, ¿de acuerdo? Que sube de la médula espinal, pasa por el mesencéfalo y llega a esto que hay aquí, a esta pequeña estructura ovalada que se denomina el tálamo, que luego ya lo veremos después, ¿de acuerdo? Esto sería el tálamo. Otra de las funciones que tiene el mesencéfalo, pues participa de la respiración, del control cardíaco, pero lo más característico del mesencéfalo es que permite la localización de sonidos y de estímulos visuales, de forma muy primaria. Eso es lo más característico del mesencéfalo.
Ya hemos dicho que tiene 2 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a describir un poco cómo es la cara anterior. Antes de describir la cara anterior, porque aquí no se puede visualizar muy bien, quiero que veáis esta parte, porque esto de aquí, esto es el nervio óptico. Y luego aquí había un lugar de entrecruzamiento de los dos nervios ópticos. No sé si recordáis cómo se llamaba donde se cruzaban. Aquí un nervio óptico y el otro... ¿Dónde se cruzaban los dos? ¿No lo recordáis? Los dos se cruzan en una parte, los nervios ópticos. Le voy a decir antes de que la compañera lo encuentre, que se llama... Muy bien, he conseguido un mejor tiempo de reacción. Bien. Esto de aquí es el quiasma óptico. En esta cara anterior, de acuerdo, debajo, en la cara anterior del mesencéfalo, aquí está una estructura que se llama el tuber cinereum. Es un nombre raro, de acuerdo, pero el tuber cinereum está formado de sustancia gris y esto libera histamina. ¿Para qué está relacionada la histamina? La histamina se relaciona con el control de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Por eso os he dicho que el mesencéfalo tiene una función cardíaca. Luego aquí debajo, aquí vemos como dos, como dos pelotitas. Estos se llaman los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares forman parte del sistema límbico y están relacionados sobre todo con la memoria. Luego ya lo veremos un poquito más. Debajo de los cuerpos mamilares, aunque no se ve muy bien, aquí hay un área que se llama la sustancia perforada posterior, que está perforada por diferentes vasos sanguíneos y por ahí discurre una arteria, que se llama la arteria cerebral posterior. Pues bien, esta parte se ha visto que cuando hay una oclusión de la arteria cerebral posterior en esta sustancia puede generar algo que se llama el síndrome de Weber. Que si el síndrome de Weber, ¿a qué nervios puede comprimir en este nivel? ¿Qué nervios pensáis que hay por aquí? Aquí tenemos el número 3. ¿Cuál era el número 3? Oculomotor. El oculomotor, muy bien. Pues si el síndrome de Weber o hay una oclusión de esa arteria, pues puede generar un síntoma relacionado con el tercer nervio craneal. ¿Qué era? Oculomotor. ¿Pero qué síntoma te estoy haciendo? De Weber. El de Weber. No. A ver, un síntoma de afectación de nervio oculomotor es cuando el párpado se cae. ¿Recordáis cómo se llamaba ese? Sí, pero bueno, tenía también un nombre. Era la petosis o caída del párpado y también puede generar alteraciones en la dilatación de la pupila. Bien, voy a describiros un poquito cómo sería la cara posterior del mesencéfalo. Bien, hay algunas estructuras que están en la parte superior del mesencéfalo. Una de ellas es la médula, luego vimos que esto formaba parte de las comisuras. Hay otra estructura que es la glándula pineal. Aunque este semestre no hemos visto el sistema endocrino, la glándula pineal es fundamental para la secreción de melatonina. La melatonina es una hormona que se sintetiza durante la noche y es lo que hace, de acuerdo, que el cuerpo se recupere o genere un efecto antioxidante. Por la mañana lo que segregamos es serotonina. ¿Alguien recuerda con qué estaba relacionada la serotonina? Con el estado de ánimo. Muy bien, con el estado de ánimo. Tampoco lo vimos de forma solamente lo mencionamos, así que sería normal que no lo recordases. Pero bueno, esta glándula pineal participa de los ciclos del sueño y de la vigilia. Cuando estamos despiertos, de acuerdo, tiende a fabricar más serotonina y cuando estamos dormidos fabrica más melatonina. Bien, el mesencéfalo lo vamos a dividir con objetivos didácticos en dos partes. Una parte superior y una parte inferior. La parte superior se denomina el techo o el tectum del mesencéfalo y la parte inferior o la base se denomina tegmentum. El tectum tiene forma como si fuese la superficie abdominal, parece que está dividida por diferentes cuadrantes, igual que el abdomen. No sé si recordáis algún tracto que estuviese relacionado con el tectum. El tecto. Tracto, tecto, espinal. Bien. El tectum se divide en 4 eminencias redondeadas que se denominan tubérculos cuadrigémenos. Dentro de cada tubérculo hay un colículo. Tenemos 2 colículos superiores y 2 colículos inferiores. ¿Con qué estaban relacionados los colículos superiores cuando veíamos el tracto tectoespinal? Estaban relacionados con había unos reflejos, se llaman reflejos espino-visuales. Es decir, que estos 2 colículos se relacionan con ¿qué? La capacidad para localizar un estímulo visual mediante el giro de la cabeza y el movimiento conjugado de los ojos. Los colículos superiores envían información a un núcleo del tálamo, es un nombre un poco raro, luego lo repetiremos otra vez, que se llama núcleo geniculado lateral del tálamo. Colículos superiores, núcleo geniculado lateral del tálamo y lleva información de tipo visual. En cambio, abajo tenemos 2 colículos, que son los colículos inferiores. ¿Con qué tipo de información pensáis que va a estar relacionado estos colículos?
con información auditiva. Tenemos los dos colículos inferiores llevarían información auditiva y la transportan a otro núcleo geniculado del tálamo. El de arriba era el núcleo geniculado lateral, el de abajo, núcleo geniculado medial del tálamo. Los 4 tubérculos cuadrigéminos están divididos como si fuese por una cruz por 2 surcos. Tenemos un surco vertical y un surco transversal, que permite dividir los 4 tubérculos cuadrigéminos. Bien, en la parte inferior, lo que sería el tegmentum del mesencéfalo, hay muchas estructuras y bueno, luego todo eso lo comentarán los compañeros. Yo voy a destacar 2 núcleos o 2 áreas. Hay una sustancia que no es ni blanca ni gris, que se llama la sustancia nigra o sustancia negra, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esta sustancia negra? Porque libera un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina se relaciona con el placer, se relaciona con la conducta motora. Y lo más interesante es que se ha visto que cuando este núcleo no libera mucha dopamina, eso explicaría por qué algunos pacientes tienen Parkinson, ¿de acuerdo? Esos trastornos motores. En cambio, aquí tenemos el núcleo rojo. ¿Alguien recuerda qué tracto partía de este núcleo? Tracto rubro-espinal. Este tracto, si no recuerdo mal, me parece que estaba relacionado con la inhibición de los músculos extensores y con la facilitación de los músculos flexores. ¿Por qué se llama núcleo rojo? Porque tiene mucha vascularización. Ya dije que se ha visto que este núcleo en algunos animales participa en efectos como la locomoción. ¿De acuerdo? Bien, recordad que del mesencéfalo surgen 2 nervios craneales, fundamentalmente el tercero y el cuarto, el craneal y el oculomotor, a nivel mesencefálico. Una de las alteraciones clínicas que hemos comentado del mesencéfalo es síndrome de Weber. Como luego os voy a pedir que busquéis más patologías, podéis añadir algunas más. Otro síndrome es el síndrome de Benedict, o alteraciones que sean de carácter visual o auditivo. Eso sería con respecto al mesencéfalo. Vamos a pasar a describir la siguiente estructura. La siguiente, de acuerdo, sería el puente, que el puente es todo esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? El puente se ve bastante bien. Otros nombres para denominar al puente. Protuberancia anular. Muy bien, protuberancia anular. Y el otro, puente de Valorio. Muy bien. El puente, ¿sabéis por qué se le llama puente? Porque permite conectar 2 partes del cerebelo que son los hemisferios cerebelosos. Veis que aquí conecta un hemisferio cerebeloso y aquí conectaría el otro hemisferio cerebeloso. Es un puente de unión de ambos hemisferios cerebelosos. Bien, el puente tiene forma cónica, mide aproximadamente unos 2,5 centímetros. Algunas de las funciones principales es que también es un órgano de conducción de la información sensitiva, de la información motora, permite que pasen algunos tractos, los tractos córtico-espinales, córtico-pontinos, etcétera, etcétera, pasan por el puente, pero alguna de las principales funciones es que se considera que es un centro funcional de la estación. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que nos permite mantener una posición erecta en bipedestación. Si estamos ahorita rectos, de acuerdo, es gracias en parte al puente. Además, el puente también se dice que participa del equilibrio y de la locomoción. Es decir, que las principales funciones son las que os he comentado. Sería el equilibrio, la locomoción y estar en una posición erecta o erguida. Bien, del puente vamos a comentar 2 vistas, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior, que es la que vemos aquí, es relativamente convexa, ¿de acuerdo? Algo muy llamativo que se puede ver, vemos aquí un pequeño surco. Este surco se llama el surco de la arteria basilar. Por aquí discurre esa arteria, que está conformada por 2 arterias vertebrales. A cada lado del surco de la basilar tenemos 2 pequeños abultamientos que se conocen con el nombre de rodetes piramidales, uno a cada lado. Algo muy característico del puente es que discurren fibras pontinas transversas, de carácter longitudinal, que literalmente estas fibras pontinas forman el pedúnculo cerebeloso medio. Si recordáis, había 3 pedúnculos cerebelosos, unos superiores que lo unían al mesencéfalo, unos medios que lo unían al puente y otros inferiores que lo unen al bulbo. Fundamentalmente, mediante las fibras pontinas transversas se forman los pedúnculos cerebelosos medios. Tiene un pequeño surco que lo separaría del bulbo en su parte inferior, que se llama el surco bulbo protuberancial, que separa el puente del bulbo, y será este surco que tenemos aquí. Bien, una de las patologías relacionadas sobre todo con esta parte es cuando puede haber una oclusión de la arteria basilar. Si hay una oclusión unilateral en un lado, se puede generar una parálisis facial y muscular de carácter contralateral, si solamente comprime un lado de la arteria basilar.
Si comprime los dos lados de la arteria basilar, se genera un signo que se llama las pupilas puntiformes. ¿Alguien recuerda cómo eran las pupilas puntiformes? La palabra también lo dice. Las pupilas bien pequeñitas. Son como dos puntitos, ¿de acuerdo? Si las pupilas son como dos puntitos, se llaman puntiformes, punto. Y recordad los del puente, ¿de acuerdo? Y aquí fundamentalmente se debe porque algunos músculos dilatadores del esfínter pupilar estarían paralizados, que eso depende de aferencias simpáticas, si no recuerdo mal. Esta sería con respecto a la cara anterior. La cara posterior os la voy a explicar en la pizarra, ¿de acuerdo? Porque tampoco se puede visualizar bien. La cara posterior del puente tiene un surco, ¿de acuerdo? En la parte media, es el surco medio posterior. Luego tiene como dos pequeñas eminencias, que son estas de aquí. Estas se denominan eminencias medias. Luego tiene aquí otro surco, que este se llama surco limitante. Y justamente aquí tenemos un área muy grande que se llama el área vestibular. ¿Qué tipo de información pensáis que va a recibir ese área? Vestibular. Auditiva. Vestibular. Auditiva. ¿Cómo? Auditiva. No exactamente. Va a recibir información más relacionada con el equilibrio, con la propiocepción, ¿de acuerdo? Bien. Justamente aquí debajo de lo que sería la eminencia media tenemos algo que también se llama colículo facial, que aquí hay un núcleo para el nervio facial. Cuando os he dicho que se puede generar una hemorragia unilateral de la arteria basilar y que genera como consecuencia una parálisis facial, es precisamente por esto, porque afectaría a este lado, ¿de acuerdo? Bien, en esta imagen, o no sé si aquí podemos ver algunos de los principales nervios, os ya hemos comentado que surgen del puente. ¿Qué nervios craneales surgen del puente? Si del mesencéfalo surge el tercero y el cuarto, ¿del puente qué nervios craneales surgen? Surge el quinto, el trigémino, sexto, adúcens, séptimo, facial y octavo, vestíbulo pupilar. Surgen del quinto al octavo, son pontitos, ¿de acuerdo? Aquí se ve una pequeña parte del nervio trigémino, pero no es muy llamativa. El nervio trigémino surge justamente de aquí. Lo más probable es que esto sea una de las raíces, o la sensitiva o la motora. Es decir, que de la parte medial del puente, de aquí, surge el nervio trigémino. Y el resto ya van surgiendo de estos niveles, ¿de acuerdo? Del surco bulbo-protuberancial. Bien, además de la alteración que os he dicho de la oclusión unilateral o bilateral de la arteria basilar, otra patología puede ser el astrocitoma. ¿A qué os suena astrocitoma? Entonces es un tumor formado por astrocitos. Muy bien, suele comprimir a veces el puente o todo el tronco del encéfalo. Es un tumor que es muy frecuente en la infancia o es el más frecuente en la infancia y bueno, puede generar algunos tipos de alteraciones como del nivel de la conciencia, etc. Bien, vamos a pasar a describir la siguiente estructura, que sería el bulbo raquídeo. ¿Cómo también se le puede llamar al bulbo raquídeo? No sé si lo hemos visto en clase. Médula oblongada. Muy bien, porque es una continuación de la médula espinal y tiende a achatarse. Tiende a parecer un poquito más oblongada o aplanada. ¿Dónde se localiza el bulbo? Debajo del puente. Debajo del puente, muy bien, encima de la médula espinal y delante de Cerebelo. estructuras como el cerebelo, muy bien. El bulbo raquídeo tiene aproximadamente unos 3 centímetros de longitud, tiene 1 centímetro de ancho, 1,5 centímetros de ancho. El bulbo raquídeo, no recuerdo bien exactamente el peso, no sé si son unos 3 gramos, no recuerdo bien la cifra. 7 gramos, muy bien. Y de algunas de las funciones principales es que se considera que el bulbo raquídeo es un centro neurovegetativo. ¿Qué hace referencia a neurovegetativo? Vegetativo hace referencia siempre a funciones que son básicas, que son vegetativas, como por ejemplo, ¿se os ocurre alguna de esas funciones? Respiración, muy bien, otra. La frecuencia cardíaca, muy bien, ¿qué más? No tanto como comer, pero sí aspectos relacionados con la digestión. Como por ejemplo, hay otras funciones que controla el bulbo raquídeo, como la tos, el estornudo, el vómito, la secreción de jugos digestivos, etcétera, etcétera. Algo característico es que como está relacionado con la frecuencia cardíaca y con la respiración, si hay una lesión del bulbo raquídeo, la persona puede tener una muerte cerebral instantánea. El cese de la actividad del bulbo raquídeo genera ese tipo de alteración. Bien, vamos a describir la cara anterior del bulbo raquídeo. Ya hemos visto que estaba separado por un surco, que era el surco bulbo-protuberancial. Tiene un surco medial de carácter longitudinal que se denomina el surco medio anterior, o la fisura media anterior, que si recordáis en la médula espinal también había otra fisura media anterior. A cada lado del surco medio anterior hay 2 elevaciones de materia conocidas con el nombre de pirámides, las pirámides bulbales.
que decíamos en clases anteriores que eran importantes. ¿Por qué eran importantes las pirámides? No era donde que se cruzaban los tractos. Fundamentalmente las pirámides, aquí yo decía que ahí había neuronas motoras inferiores y que luego aquí debajo sí había un cruce de las pirámides que se llamaba la... ¿Cómo se llamaba cruce? La Decusación. decusación piramidal. Aquí tenemos la decusación piramidal, no se ve, de acuerdo, ese cruce de fibras aquí, pero justamente este de aquí debajo. En la decusación piramidal también se puede denominar de Misticelli. No sé si recordáis que el 90% de las fibras se cruzaban y el 10% permanecían ipsilaterales, ¿de acuerdo? Bien, si aquí está la decusación piramidal, arribita hay otra decusación que se llama la decusación sensitiva. ¿Qué tractos pensáis que pasan respectivamente por cada tipo de decusación? Por la decusación piramidal, ¿qué tracto va a pasar? ¿Qué tracto se originaba de la corteza motora? El principal tracto motor, ¿cómo se llamaba? Espino, no. Si son motores, se tiene que llamarlo córtico. Córtico espinal. Córtico espinal, muy bien. Ese pasa por la decusación piramidal. Y por la decusación sensitiva, ¿qué tipo de tracto pasa? ¿Cuál fue el primer tracto que os expliqué sensitivo? Cordón dorsal. Muy bien, ese pasa fundamentalmente por ahí. Bien, aquí tenemos las pirámides vulvares. En esta parte tenemos un surco que se llama el surco preolivar y que permite la conformación de lo que son las olivas. Las olivas son eminencias redondeadas, tienen como unos 15 milímetros de longitud y 4 milímetros de ancho, y estas permiten la integración de la información del tracto espino, si va aquí, ¿cómo se llamará? Espino olivar. Este tracto espino olivar recibe información del cerebelo y está relacionado con información cutánea, etcétera, etcétera. Bien, esto sería con respecto a la cara anterior. En la cara posterior, de acuerdo, que la podemos observar aquí un poquito, no sé si lo vais a poder ver, pero bueno, aquí tenemos un surco medio posterior que está en el medio. Fijaos, aquí hay igual dos abultamientos de materia. Tenemos este de aquí, que es lo que se denomina el tubérculo o fascículo grácil, y aquí tenemos el cuneiforme. Si recordáis el grácil, ¿con qué estaba relacionado? Con la sensibilidad. De la parte inferior del cuerpo. Yo creo que es la parte superior, me parece. Y el cuneiforme de la parte inferior. A lo mejor me equivoco, ya me has hecho dudar. Bien, eso lo tenemos aquí, el grácil y el cuneiforme, ¿de acuerdo? En la parte posterior. Muy bien. ¿Qué nervios craneales se originan del bulbo raquídeo? Que lo vimos en la clase anterior. A partir del octavo, el noveno es Glosofaringio. glosofaringio. El décimo, Nervio vago. vago. El onceavo, accesorio. Y el doceavo, Hipogloso. muy bien. Bien, algunas de las principales alteraciones que se pueden relacionar con el bulbo raquídeo, cuando hay una alteración de la decusación piramidal, se puede generar una enfermedad que se llama la esclerosis lateral amiotrófica. Hay otro tipo de alteraciones motoras o sensitivas. También se puede generar un tumor que afecte al bulbo raquídeo y que genere como consecuencia vómitos, somnolencia, letargo, etcétera, etcétera. Y ya hemos visto que también el cese de la actividad del bulbo raquídeo provocaría la muerte cerebral. Bien, vamos a pasar a describir la última estructura, ¿de acuerdo? Que es el cerebelo. El cerebelo... Un momentito. ¿Dónde es? Bueno, el cerebelo, la denominación hace referencia al cerebro pequeño, ¿de acuerdo? Esta es una de las primeras partes del cerebro en desarrollarse, lo que sería el cerebelo. ¿Dónde se localiza el cerebelo, chicos? Por debajo del cerebro. Debajo del cerebro. ¿En qué fosa craneal? Sí, en su peta. Fosa craneal posterior, muy bien. Está ubicado debajo de qué lóbulo. De los lóbulos occipitales. Muy bien. El cerebelo se localiza en la parte posterior a qué estructuras. Del tronco encefálico. Al tronco, sobre todo al puente, al bulbo raquídeo. Aquí hay un pliegue de la dura madre que separa el cerebro del cerebelo, que se denominaba la tienda del cerebelo. del cerebelo. Aquí una pequeña cisterna, que por aquí pasaba el líquido cefalorraquídeo, que esta se llama la cisterna cuadrigémina. Y hemos dicho que en la parte anterior tenemos unas estructuras que también limitaban. Este era el acueducto De Silvia. de Silvio y este es el... ¿Dónde llevaba la información del tercer ventrículo al? Este es el cuarto ventrículo, este que tiene aquí forma de carpa. Y estas son estructuras que limitan con el cerebelo, ¿de acuerdo? Bien, el cerebelo pesa aproximadamente unos 700 gramos, perdón, unos 500 gramos. Supone la octava parte del tamaño total del cerebro. Se dice que tiene aproximadamente un 50% de neuronas de todo el cerebro, algo que no deja de ser sorprendente. El cerebelo, además,
Tiene algunas características. Tiene dos hemisferios cerebelosos. Están unidos por un puente anatómico que se denomina vermis. El vermis cerebeloso es lo que une un hemisferio con otro hemisferio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El cerebelo se divide fundamentalmente en tres lóbulos. Tenemos aquí un lóbulo anterior, un lóbulo medio, y en esta parte inferior estaría el lóbulo flóculo nodular. Tiene una fisura primaria y una fisura horizontal. La fisura primaria divide el lóbulo anterior del lóbulo medio, y la fisura horizontal divide una parte del lóbulo medio del que debería estar en esta sección, que es el lóbulo flóculo nodular. Bien, el cerebelo vamos a describirlo con una imagen que tenemos ahí que ilustra un poquito cuáles son cada una de las microdivisiones que tiene el cerebelo, ¿de acuerdo? Bien. El cerebelo lo podemos dividir en tres grandes lóbulos en esta cara, porque luego si le damos la vuelta hay muchos más lóbulos, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego los compañeros lo explicarán. En el lóbulo anterior podemos encontrar estructuras como la dícula, el lobulillo central, el culmen y el declive. Al lóbulo anterior también se le denomina paleocerebelo. Eso hace referencia a paleolítico, ¿de acuerdo? Bien. Este está relacionado con aspectos tan básicos como el tono muscular y la locomoción, es decir, aspectos que se originaron al principio de la evolución de la especie. La segunda parte es el lóbulo medio, que es el que tiene mayor extensión, ¿de acuerdo? Aquí hay muchas estructuras, tenemos el túber, tenemos la pirámide y la úvula. Cuando hacemos un corte por lo que sería la pirámide, ¿de acuerdo? Podemos ver esto que tenemos aquí. A esto se le suele denominar el árbol de la vida, en su referencia con el origen mitológico, católico, etcétera, etcétera. Este árbol de la vida tiene, como podéis ver, pequeñas ramificaciones de sustancia blanca. A cada una de estas ramificaciones se le suelen denominar folias, ¿de acuerdo? Y como digo, esto sería un corte, sobre todo longitudinal o sagital de lo que sería la pirámide. A esta segunda parte del cerebelo se le suele denominar más neocerebelo, porque es la aparición más reciente. Este se relaciona con varios aspectos como la armonía. ¿Armonía de qué? Del movimiento. Coordinación del qué? Del movimiento. Y metría hace referencia a distancia del movimiento. No os he dicho que la principal función que tiene el cerebelo es la coordinación, ajuste y control del movimiento. Es decir, el cerebelo no ejecuta el movimiento. ¿Quién ejecuta el movimiento? La corteza motora. ¿Pero el cerebelo qué hace? El cerebelo lo que hace es que coordina y compara. Compara la actividad que se está haciendo de la corteza motora con lo que está haciendo el cuerpo. Entonces compara la información que se está ejecutando por la corteza motora con la propia efectiva. Y si ve que no hay un buen ajuste, lo corrige o suprime movimientos. Eso es lo que hace el cerebelo. Actualmente también hay investigación reciente que apunta a que el cerebelo también participa en las funciones cognitivas. ¿De acuerdo? Algún tipo de función cognitiva, creo que incluso como la lectura de algunas palabras, etcétera, etcétera. Pero tradicionalmente la función básica del cerebelo siempre es la coordinación, ajuste y control del movimiento, motor de carácter voluntario. La tercera parte es el lóbulo flóculo nodular. Esta es una parte que parecen como dos patas, ¿de acuerdo? Que como si tuviese un animal. Tiene aquí la parte central, que es el nódulo, y la parte más flocular, que serían los laterales. A esta parte se le denomina el arquicerebelo, de arquicórtex, ¿de acuerdo? O arquicorteza. Este se relaciona más con el sistema vestibular, es decir, con el equilibrio y con la propiocepción. Bien, algunas de las alteraciones clínicas solamente os las voy a enumerar un poco, luego ya los compañeros lo explicarán de forma más profunda. Puede haber un síndrome del vermis cerebeloso, que solamente afecte al vermis. El vermis es parecido como el cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Puede haber síndromes de un hemisferio cerebeloso. Puede haber otras alteraciones como, por ejemplo, la hipotonía, que es la disminución del tono muscular. Puede haber otras alteraciones como, por ejemplo, hay veces que se hacen pruebas para los controles de alcoholemia que permiten valorar pruebas de coordinación motora, para ver si la persona obviamente puede conducir. Algunas de esas pruebas que le podemos pedir es que el paciente ande en línea recta. Cuando vemos que el paciente no anda en línea recta y abre mucho las piernas, a la apertura de las piernas se denomina aumento de la base de sustentación. Porque una persona aumenta la base de sustentación para corregir la pérdida del equilibrio. Esa mancha de carácter alcohólica, ¿de acuerdo? O cuando hemos bebido alcohol y tenemos ese tipo de mancha, es una mancha muy cerebelosa, ¿de acuerdo? El aumento de la base de sustentación. Además, le podemos pedir a algún paciente, de acuerdo, por ejemplo, ese botón en la camisa. Si no lo hace con una motricidad fina, adecuada o precisa, también puede ser por expectación. La descoordinación o descomposición del movimiento se denomina ataxia. Y también puede ser una ataxia cerebelosa. Algo muy característico, de acuerdo a una prueba de valoración muy buena para el cerebelo, es lo que se denomina disdiadococinesia. Disdiadococinesia. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en pedirle a la persona que realice movimientos alternantes, repetitivos y conjugados. Por ejemplo, hacer la prueba de alternancia diatonal. ¿De acuerdo? Esto de aquí.
Esto es una prueba cerebelosa. Si le pedimos al paciente otro ejemplo, puede ser la prueba de alternancia talón-rodilla. Talón-rodilla, talón-rodilla. Eso es una prueba de coordinación. Hay muchas pruebas de coordinación cerebelosa. Por ejemplo, esta que le podemos pedir a los pequeños, que realicen este tipo de conteo. Son pruebas de coordinación cerebelosa. Otra cosa que también se le puede pedir, ¿de acuerdo? Es algo que se llama, hemos visto que la metría. Pues cuando una alteración se llama dismetría. La dismetría que hace referencia a cuando la persona intenta alcanzar un objeto pero no lo alcanza. ¿Por qué? Porque no ajusta bien lo que serían las coordenadas espaciales con la coordinación motora. Si la persona no lo alcanza, va fuera. Esa es una alteración que se llama dismetría. Y también se puede producir otra que se llama disartría, que es la desarticulación del habla. Hay algunas más, ¿de acuerdo? El cerebro es un órgano muy complejo, pero bueno, esas serían algunas de las principales. Bien, dicho eso, bueno, hemos analizado fundamentalmente las principales estructuras, las principales algunas patologías, algunas anatomías, etc. El informe, de acuerdo, le tenéis que incorporar 3 dibujos. Mejor dicho, le tenéis que realizar 3 dibujos por cada estructura, es decir, si analizáis el cerebro, un dibujo de la cara anterior, un dibujo de la cara posterior y o un dibujo de la cara lateral o cara inferior. Hacéis 3 dibujos por estructura, 12 dibujos. 3 del puente, 3 del bulbo, 3 del mesencéfalo y 3 del cerebelo. Y además buscáis 3 patologías adicionales de lo que yo os haya comentado. 3 patologías del puente, 3 patologías del bulbo, etcétera, etcétera. El informe lo hacéis obviamente en parejas, vais a tener hasta la semana que viene a esta hora y lo vais a cargar por el aula virtual. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿O algo que queréis comentar?